Damos gracias al Señor, hermanos, por este día que nos otorga, porque Él es bueno con nosotros. Y como siempre les he dicho, hermanos, y así nos enseña la palabra de Dios, cada día el Señor extiende su gracia, su amor, su misericordia en nuestras vidas. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 12. Voy a leerlo, hermanos, sigan la lectura con su vista y después hacemos una oración. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Eterno Padre, poderoso y maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, oro por todos los padres presentes en la iglesia, por todos los hijos, para que este mandamiento, Señor, sea obedecido, para que los hijos puedan honrar y obedecer a sus padres, para que los padres puedan guiar a sus hijos en la disciplina y la instrucción tuya, que los puedan guiar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que todavía estamos inmersos en esta labor de ser padres, a guiar a nuestros hijos, Señor, en el camino tuyo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy terminamos este mandamiento, hermanos, que es el quinto. Recordando un poquito lo que hemos visto, les dije, este quinto mandamiento cierra la primera tabla de los primeros 5 mandamientos y el sexto inicia la segunda tabla. Es un mandamiento que tiene que ver con nuestra obligación con Dios. Este mandamiento, como todos los otros, está vigente, debe aplicarse el día de hoy. Este mandamiento, al igual que los otros 9, hermanos, encierra una gran profundidad. Es más de lo que está diciendo ahí lo que tenemos que entender. Y eso, hermanos, ocurre con todos los mandamientos. Si ustedes recordarán, cuando iniciamos esta serie de los 10 mandamientos, algunos comentaristas dicen toda la Biblia, lo único que hacen es explicar los 10 mandamientos. Es decir, que cada mandamiento, hermanos, lo vamos a ver plasmado en toda la palabra de Dios. Ya hablamos, hermanos, que el mandamiento está hablándole a los padres, a los hijos primeramente, que honren y obedezcan a sus padres. El apóstol Pablo habla de eso y le dice a los hijos, obedezcan a sus padres porque esto es bueno delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo, este es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, ¿quieres que te vaya bien en la tierra? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? No solo es necesario un buen trabajo, no solo es necesaria una carrera o una forma de vivir, algo necesario también es honrar a tu padre y a tu madre. Dice el apóstol Pablo, ese es el primer mandamiento que tiene promesa, que Dios está prometiendo, hónralos para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hace 8 días, hermanos, meditábamos sobre Efesios 6, vayan en su Biblia a Efesios capítulo 6, aquí el apóstol Pablo va a extender, va a explicar, va a profundizar, hermanos, acerca de este quinto mandamiento. Efesios capítulo 6, voy a leer del 1 al 4 una vez más. Fíjense cómo Pablo extiende este mandamiento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hace 8 días les comentaba, hermanos, que el apóstol Pablo retoma el quinto mandamiento, dice, este es el primero que tiene promesa y esta es la promesa. Y luego decíamos que cuando dice en el versículo 4, y vosotros, padres, se está refiriendo a los papás, a los hombres, no a papá y a mamá, al papá nada más, porque él es la cabeza de la familia. Así como también les explicaba que hay un principio de autoridad, así como el hijo se sometió al padre, así el esposo está sujeto a Cristo, la esposa al esposo y los hijos a los padres. Pero en este versículo específicamente, hermanos, el apóstol Pablo le está hablando a los hombres, a los padres, porque ellos son la cabeza de la familia. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y otra cosa que les comentaba hace 8 días, hermanos, y lo retomo para que no se nos olvide, que cuando Pablo dice padres y habla a los padres y a los hijos, el apóstol Pablo está dando por hecho que cuando su carta iba a ser leída en la congregación, iban a estar presentes todos, papá, mamá
y los hijos. Es decir, nadie faltaba a la iglesia. Y les decía yo, hermanos, tenemos que traer a nuestros hijos a la iglesia. A veces el hijo no va a querer, ni modo, tiene que venir a la iglesia. Mientras esté bajo nuestra tutela, nosotros tenemos que traerlo a la iglesia. ¿Para qué lo vamos a dejar en la casa? ¿Para que pierda el tiempo en el celular, en la tableta, en la televisión? No tiene caso, ¿verdad? Alguna vez alguien comentó, pero es que si lo traigo a la fuerza, no va a ser con sinceridad, y en lugar de que esté con el corazón en su iglesia, en la iglesia va a estar a la fuerza. No importa, hay que traerlos a la iglesia. Por eso Pablo daba por hecho que cuando sus cartas eran leídas en las congregaciones, hermanos, todo mundo estaba presente, el papá, la mamá y los hijos. Y la obligación de esto es del papá, del hombre, de traer a los hijos a la iglesia. En la mañana leía yo de esos pensamientos que salen en las redes sociales, de esos videos. Decía, era la foto de una familia que estaba en la iglesia, y el que ponía la foto decía, ¿quieres que tus hijos canten? Que te vean cantar en la iglesia. ¿Quieres que tus hijos oren? Que te vean que tú ores. ¿Quieres que tus hijos vengan con gusto a la iglesia? Que te vean que tú vas con gusto a la iglesia. Lo que ellos vean en ti, eso es lo que van a hacer. Tú faltas, ellos van a faltar. Tú vienes sin ganas, ellos van a venir sin ganas. Tú los pones a leer la Biblia y nunca te ven leer la Biblia. No tiene caso lo que les digas. Les dices, ora, y tú no oras. No hay una forma en la que la instrucción tenga consistencia. Lo que el padre quiera que su hijo haga, él lo tiene que hacer primeramente. Ahora vamos a concluir, hermanos, esta parte. Releamos el versículo 4 una vez más. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hace 8 días vimos que era provocar a ira. Y la segunda parte del versículo dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 2 cosas tenemos que hacer los papás: criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, en disciplina y en instrucción. Y cuando habla de instrucción, cuando habla de enseñanza, hermanos, dicen algunos escritores, la palabra significa colocar en la mente de alguien un concepto o una idea. Tenemos que colocar en la mente de nuestros hijos la enseñanza que nosotros queremos que haya en ellos. Tenemos que crearlos, tenemos que educarlos. Sin que pierdan en Efesios, hermanos, vamos a leer 2 versículos más. El primero de ellos está en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, Pablo habla de las cosas que le ocurrieron a los judíos en el Antiguo Testamento. Cosas que hicieron o que dejaron de hacer y les fue mal por eso. Y entonces Pablo dice, y todo eso aconteció para que quedara ejemplo para nosotros de las cosas que no tenemos que hacer y de las cosas que sí tenemos que hacer. Y la palabra que Pablo usa en Efesios 6 para criar en disciplina y amonestación aparece en este versículo. Es decir, a nuestros hijos tenemos que darles ejemplos y enseñanza de las cosas que tienen que hacer y de las cosas que no tienen que hacer. Ahora vayan a Tito, capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo está dando instrucciones de qué se tiene que hacer con alguien que reincida en el pecado, dice, o que esté dividiendo, amonéstale. Y si después de regañarlo, instruirlo, no entiende, deséchalo de la congregación. La misma palabra de amonestar es la misma que el apóstol Pablo usa en Efesios para crear en disciplina y amonestación del Señor. Así que, hermanos, tenemos como padres que educar a nuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que enseñarles las cosas que tienen que hacer, tenemos que instruirlos acerca de las cosas que no tienen que hacer. Regresamos a Efesios, por favor, hermanos. Efesios 6:4. Lo leo una vez más, hermanos. Nos debe quedar bien claro este punto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hace 8 días les di una lista de cosas de lo que es provocar un hijo a ira, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor es instrucción. Cría a tu hijo en la instrucción de Dios, en la palabra de Dios, en lo que enseña la palabra de Dios. Pero la otra parte que dice disciplina, ¿a qué se está refiriendo? Aquí quiero hablar, hermanos, como hablé cuando prediqué sobre Efesios
acerca de la disciplina y específicamente, hermanos, de la disciplina física, de disciplinar a un hijo físicamente. Yo sé que en esta época hablar de eso puede sonar violento, puede sonar pasado de moda, porque el mundo eso es lo que piensa. Ustedes los cristianos tienen conceptos pasados de moda, ¿verdad? Eso de disciplinar físicamente ya no aplica al día de hoy, la Biblia está obsoleta. No, hermanos, la Biblia sigue vigente como el día que la escribieron aquellos escritores sagrados, ¿verdad? Que la sociedad se haya relajado, que la sociedad esté llamándole bueno a lo que antes se llamaba malo, ese es otro asunto completamente distinto. Pero la disciplina física, hermanos, está en la palabra de Dios. Sin embargo, hay gente que no cree en esto, incluidos muchos cristianos. Yo recuerdo un maestro que tuve en el seminario bíblico, él nos daba la materia de libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, eso. Y en Proverbios se habla de la disciplina física. Y entonces cuando con el maestro leíamos esos capítulos donde habla de la disciplina física, él decía, no, eso ya no aplica el día de hoy, ¿no? El maestro ya era grande, ya era de edad, era un anciano. Y él decía que él le tenía prohibidísimo a sus hijos que disciplinaran físicamente a sus nietos, ¿no? Es más que él era capaz de quitárselos si veía que eso ocurría. No todos van a estar de acuerdo, hermanos, no todos van a opinar igual acerca de la disciplina física, pero si la palabra de Dios la enseña, hermanos, es algo que a veces es necesario. Vamos a leer 5 versículos que hablan de la disciplina, los 5 están en Proverbios, entonces vayan a Proverbios, por favor. Antes de hablar de esto, hermanos, sí hay una diferencia entre la disciplina física y el abuso de los niños. Es una diferencia abismal. Una cosa es disciplinar al hijo con unas nalgadas porque le hacen buena falta. Y otra cosa es el abuso que se comete contra un niño. Contra eso los cristianos sí estamos en contra, ¿verdad? El abuso a un niño no debe ser tolerado ni permitido de ninguna manera. Y es muy distinto a la disciplina física, como les voy a explicar hoy. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que disciplina a su hijo es porque lo ama y no quiere que le vaya mal y no quiere que haga cosas malas que le vayan a traer consecuencias negativas en su vida. El que odia a su hijo abusa físicamente de él, pero el padre que ama a su hijo lo va a disciplinar cuando sea necesario. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Se da cuenta? El proverbista hace diferencia. Disciplínalo, pero no lo vas a destruir. Un par de nalgadas lo van a separar del mal camino, pero no tienes que acabarlo a golpes. Son dos cosas completamente distintas. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso lo podemos ver todos los días. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes son necios, son tercos? A fuerza quieren hacer lo malo, a fuerza quieren hacer lo que no es correcto. Pero dice el proverbista, pero la vara de la corrección lo va a alejar de él. Aquí no hay que alegorizar, hermanos. ¿Qué significará la vara? Pues una vara. Aquí no hay simbolismos ni nada. La vara es la vara. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no se va a morir. Un par de varazos no lo van a matar, no lo van a destruir, pero sí lo van a corregir. Versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. ¿Usted quiere que su hijo se vaya al infierno? No lo corrija, no lo discipline, nunca le dé un varazo, jamás. ¿Quiere que su alma sea librada? Corrija y discipline. Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas veces, y al igual que yo, hermanos, ustedes han visto en los parques, en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, niños, incluso jóvenes y adolescentes, que hacen berrinche porque el papá no quiso comprar algo? Y a veces el berrinche es tan grande, hermanos, que se oye en toda la tienda. Ya tienen al niño
revolcándose en el celo y el papá sin saber qué hacer con él. Mas el muchacho consentido, dice el proverbista, avergonzará a su madre. Toda la Biblia aplica al día de hoy porque habrá quien diga, bueno, pero es que eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento eso ya no se menciona porque no es necesario, está pasado de moda. No, hermanos, toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:20, es actual, está vigente y debe aplicarse al día de hoy. Yo les aseguro, hermanos, yo les aseguro que la Biblia tiene mucho más razón y es más inteligente que el doctor Spock. ¿Saben quién es el doctor Spock? El doctor Spock fue un doctor en los Estados Unidos, era pediatra, y un día él dijo lo siguiente: espero que los padres americanos puedan superar la creencia de que el castigo físico es necesario para educar bien a los niños. Después de que dijo esto, escribió un libro que habla sobre la crianza y el cuidado de los niños, y por supuesto que en su libro prohíbe completamente que al niño se le discipline físicamente. Y ese libro, hermano, se vendió a nivel mundial como pan caliente. Todavía hasta el día de hoy usted lo busca y lo puede encontrar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que al día de hoy hay una sociedad norteamericana con niños incontrolables. Incontrolables completamente. Si usted piensa que los niños mexicanos hacen berrinche y pataletas, hermanos, los niños norteamericanos les dicen, quítate, que ahí te voy. Ha habido casos de niños que han asesinado a sus padres porque no quisieron darles un capricho. Si en algún tiempo la nación de Estados Unidos tuvo bases cristianas y fue fundada por cristianos y sus orígenes fueron cristianos, el día de hoy todo eso se acabó. El día de hoy es una sociedad pagana, pecadora, que sigue la corriente del mundo. Si en sus inicios fue cristiana, eso quedó en el pasado, amados hermanos. Hoy no es de esa manera. Entonces, la Biblia nos manda a que debemos corregir. ¿El Nuevo Testamento hablará de eso? Por supuesto que sí. Efesios 6:4, ya lo leímos. Hebreos capítulo 12, que Hebreos lo explaya no solo a los niños, a los adultos también. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el escritor, ustedes todos han padecido la disciplina del Señor, porque ¿qué hijo es aquel que se deja sin disciplina? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Ahora, aquí está hablando de Dios como padre y nosotros como sus hijos. Si el Padre de los padres, si el Padre perfecto, que es nuestro Padre celestial, nos tiene que disciplinar a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a disciplinar a nuestros hijos? Versículo 6, una vez más, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué hace? Azota. ¿Qué es azotar, hermanos? Disciplinar físicamente. Aquí no dice, no, eso es del Antiguo Testamento, eso no aplica. No, hermanos, es vigente. Allí mismo en este capítulo, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no causa gozo, por supuesto. Dice aquí el escritor, causa tristeza. Cuando se disciplina al hijo, no hay gozo, hay tristeza. ¿De quién? De ambas partes. Nunca su papá le llegó a decir, me duele más a mí que a ti. Pues eso es cierto. El hijo sufre, el papá sufre también. Pero dice el escritor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, hermanos, lo repito, dos cosas. Es distinto al abuso infantil, que contra eso los cristianos sí tienen que protestar. Es simplemente una corrección que tiene que darse en el momento adecuado. Y segundo lugar, hermanos, lo enseña la palabra de Dios y tenemos que hacerlo. ¿Por qué debemos disciplinar
a nuestros hijos físicamente en algunas ocasiones, porque no siempre es así, hermanos, por varias razones. Primero, porque dice la Biblia, la necedad viene ligada al corazón del muchacho, ¿verdad? Así como el hombre nace pecador, y dice Génesis por ahí en el capítulo 6, el deseo del corazón del hombre es de pecado desde que toma razón de uso. Así dice el proverbista, la necedad y el corazón del muchacho están ligados, están amarrados, están amalgamados, pero la vara los puede separar. ¿Por qué disciplinamos físicamente a nuestros hijos? Porque los amamos. Dice la Biblia, ¿qué hijo es aquel que se deja sin disciplina? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? El padre cristiano debería decir, te amo demasiado, hijo, te amo tanto que no puedo permitir que te comportes así. Te amo tanto que tengo que corregirte en eso que estás haciendo mal. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos físicamente? Porque estamos en contra del abuso infantil. Pareciera ser contradictorio, ¿no? Porque alguien diría, es abuso infantil. No, el abuso infantil es otra cosa completamente distinta. Un par de nalgadas, un embarazo en la espalda, como dice Proverbios, puede librar a nuestro hijo de cosas terribles, de cosas de las cuales él se va a arrepentir y nosotros nos vamos a arrepentir. Hay una historia, yo no sé si esta historia sea cierta, ¿verdad? Algunos predicadores la usan. Dicen que un hombre que estaba condenado a muerte después de haber cometido una cantidad inimaginable de delitos, le dijeron unas palabras que quieras decir antes de que se lleve a cabo la sentencia y te ejecutemos. Y él dijo, odio a mi madre, porque si ella me hubiera dicho desde que era niño, está mal robar, no hubiera yo seguido por este camino. Si ella me hubiera disciplinado, no estaré yo aquí a punto de morir por causa de mis delitos. ¿Por qué disciplinamos físicamente a nuestros hijos? Porque somos padres responsables, porque amamos a nuestros hijos, porque dice la palabra de Dios, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, esto no siempre es así, hermanos. No les estoy diciendo que les den diario nalgadas a sus hijos. Eso se hará cuando sea necesario. ¿Cuándo no se dan nalgadas? No se dan nalgadas por las siguientes razones. Por la inmadurez a causa de su edad. El niño está aprendiendo, el niño está conociendo el mundo, y por esa inmadurez, por causa de su edad, no se van a dar nalgadas. Por falta de habilidad, tampoco se van a dar nalgadas, ¿verdad? Los niños están creciendo, están aprendiendo a controlar sus extremidades, sus funciones motoras. No se va a dar nalgadas por eso. Tampoco se van a dar nalgadas, hermanos, por accidentes. El niño rompió algo porque verdaderamente fue un accidente, no debe ser por eso. No se dan nalgadas tampoco, y esto es muy importante, hermanos, cuando el papá o la mamá están enojados. Porque a veces el niño puede haber desobedecido en algo y el papá estaba de buenas y no pasó nada. Pero a veces el niño obedece en algo menor, pero el papá estaba de malas y le suelta como 20 nalgadas. ¿Realmente ameritaba esa corrección? No, simplemente el papá estaba de malas en ese momento. Vean lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo aquello que venga de una ira innecesaria, de una ira no justificada, generalmente va a acabar mal. Dentro de 8 días, cuando empecemos con el 6º mandamiento que dice, no matarás, les voy a hablar acerca de la ira. ¿Es correcto tener ira? ¿Es correcto enojarse? ¿Sí o no? A veces sí, a veces no, depende de la razón. Pero dice que el apóstol, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es más, algunos cristianos dicen, no disciplines a tu hijo cuando tú estés enojado, porque se te puede ir la mano. Primero cálmate, primero serénate, y si tienes que aplicar disciplina física, hazlo, pero no cuando estés enojado, porque enojado puede hacer cosas de las cuales luego te vas a arrepentir. ¿Cuándo sí se debe disciplinar físicamente? Cuando hubo una desobediencia deliberada. Ya le dijimos al niño, no juegues con eso porque lo vas a tirar y lo vas a romper. Y si lo dijimos varias veces y aún así deliberadamente y retando al padre lo hace y lo tira, allí sí va a aplicar la disciplina. Que es distinto a que esté enseñando a dominar su cuerpo, todo eso. ¿Por qué otra cosa debe disciplinarse? Por malas actitudes. Cuando maltrata, cuando daña,
cuando roba, cuando insulta, y cuando el padre ya le instruyó y le dijo, eso no se tiene que hacer, y le dijo por qué no se tiene que hacer, y aún así tomó la decisión de desobedecer y robar, dañar, insultar, faltar el respeto, bueno, ahí sí tiene que haber una disciplina. Física o no física, como padres debemos decidir y pedirle sabiduría a Dios que nos diga cuándo esto va a aplicar o no va a aplicar. ¿Cómo debe aplicarse la disciplina física? Lo que no debe hacerse, y eso es muy dado a los padres, disciplinan físicamente con lo primero que tienen a la mano o aventando lo primero que tengan a la mano. No, hermanos, debe haber un método, debe haber un procedimiento. Le va a dar nalgadas, le va a dar con una vara, tiene que ser siempre de la misma manera, ¿no? A veces los padres con lo que tengan a la mano, el cordón, el cinturón, la vara, la pala, no, hermanos, debe haber un método y un procedimiento. No patadas, no golpes, no arrastrando por los de los cabellos en el suelo. Eso sería denigrar al niño. Se le dice, te voy a dar 3 nalgadas bien dadas y te voy a explicar por qué te las voy a dar, ¿sí? No se debe posponer indefinidamente. Te voy a disciplinar, te voy a castigar y pasan semanas, meses y el papá ni el niño ya ni se acuerdan. Pero un día el niño hace algo insignificante y el papá se acuerda de lo que ocurrió hace 6 meses y descarga toda su furia. No es así. La disciplina debe aplicarse lo antes posible, ¿verdad? Por supuesto no en público. Si en el momento no se puede hacer, pues no, pero llegando a la casa en primera, porque no todos van a entender esto. Podría usted meterse en problemas innecesarios, que alguien lo vea disciplinando a su hijo en público, aunque algunos lo hacen en público para que digan, para que vean que disciplina, no, el que tiene que ver eres tú y tu hijo, nada más. Aclarar, por supuesto, por qué se va a disciplinar físicamente. Te voy a dar 3 nalgadas y te voy a explicar por qué. Yo te dije muchas veces que esto no se tenía que hacer y tú insistes en hacerlo, que esto te sirva de disciplina y corrección. Y por supuesto, hermanos, tiene que haber un momento de reconciliación. Ya le dio nalgadas, bueno, tiene que haber un momento en el que lo abrace y le dé un beso y le diga, hijo, te amo con todo mi corazón, pero es mi obligación disciplinarte. Es mi obligación instruirte y guiarte por el buen camino. Amén. Hay algunos padres que no están de acuerdo en la disciplina física. Estas son algunas de las razones que ellos dan para no disciplinar físicamente. Dicen, es que está muy chiquito para entender. No, hermanos, si ya está chiquito y sabe decir esto y sabe decir lo otro y sabe hacer gracias, seguro que entiende. Es un ser inteligente que puede entender las cosas que uno le dice y le explica. Es que está muy cansado y por eso se portó así, pero cuando uno está cansado no es así, no. El niño tiene que obedecer cansado o no cansado. El papá también va a estar cansado y tiene que cumplir con su obligación. Ah, es que se porta así, ¿por qué no estamos en su casa? Ya está aburrido, quiere llegar a su casa. No, el niño tiene que obedecer en casa, fuera de casa, en la escuela, donde quiera que se encuentre. Ah, es que salió igualito a su tío, a su primo, a su abuelo, a su papá, a su mamá. Pues no importa la vida de los otros. El hijo tiene que obedecer. Ya se le pasará con el tiempo. No, hermanos. Esa frase que dicen muchos, el tiempo lo cura todo, no siempre es correcta. Hay cosas que a lo mejor el tiempo podrá curar porque no hay otra forma de resolverlas. Pero la indisciplina, la crianza de los hijos, hermanos, es algo que el tiempo no va a corregir. Al contrario, si el hijo es desobediente, con el tiempo, si no se disciplina, se hará más desobediente. Si el hijo es rebelde y no se le disciplina, con el tiempo esa rebeldía, hermanos, se va a acrecentar aún más que hoy. Así que, hermanos, los que tenemos hijos todavía, tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya para terminar, hermanos, ¿hasta qué edad o hasta cuándo el hijo tiene que honrar y obedecer a sus padres? Honrarlos toda la vida, hasta que se mueran, porque siempre van a ser sus padres. Obedecerlos, ¿hasta qué edad el hijo debe obedecer al padre? O al revés, ¿hasta qué edad el papá y la mamá tienen autoridad para mandar a sus hijos? Allí va a ser mientras vivan bajo su techo,
Mientras seas la tutela de ellos, mientras dependan de ellos totalmente, entonces tienen toda la autoridad sobre ellos. Una vez el hijo sale de casa, se hace independiente, paga sus gastos, tiene su familia, en ese momento eso se acabó. No significa que ya jamás vamos a obedecer a nuestros padres, pero ahora las prioridades han cambiado. Tenemos una esposa, un esposo, tenemos hijos, tenemos un trabajo, tenemos otras obligaciones. Obedeceré a papá y a mamá cuando esto sea posible, cuando esto sea prudente, pero ya no es como antes, que vivía yo bajo su techo y tenía que obedecer totalmente lo que ellos decían. Y como padres, un día nuestros hijos se van a ir de casa. Podemos seguirles dándole consejos, diciéndole, oye hijo, mira esto, aquí, allá, pero ya va a depender de él si lo va a querer hacer o no. En este capítulo 6 de Efesios, por allí Pablo mezcla ese versículo que está en Efesios y que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un día prediqué de eso, de hecho puse a los jóvenes aquí enfrente, se acordarán de eso, ¿verdad? Y les dije, ese versículo resume el orden de la vida. Primero el hombre deja a papá y a mamá. Primero tienes que ser independiente y no depender de tus padres, ni económicamente, ni socialmente, ni sentimentalmente. Eres una persona independiente. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y luego se unirá a su mujer, eso se llama matrimonio. Ya eres independiente, ya puedes pagar tus gastos, ya puedes mantener una familia, te puedes casar. Si a los 18 años eres capaz de eso, adelante, cásate. Y el versículo termina diciendo, y los dos serán una sola carne. Eso se llama la unión sexual entre el esposo y la esposa. Pero hoy la sociedad, para que ustedes vean, hermanos, todo lo hace al revés. Primero es el sexo. Y después, si nos entendemos, nos casamos, porque incluso hay matrimonios que él vive con su mamá y ella también, y nada más se juntan para hacer cosas. Y luego, eso de ser independientes, a veces ni ocurre. Siguen viviendo en la casa de los padres, incluso ya con los nietos ahí. Así, hermanos, el consejo de Dios no aplica. Así, hermanos, el consejo de Dios no puede ser. La Biblia es clara. Primero el hombre deja a su papá y a su mamá, después se casa y después se une sexualmente con su mujer. Oye, es al revés, primero el sexo, a lo mejor nos casamos y ¿para qué me voy de aquí si aquí tengo todo lo que necesito? No es así, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es el límite? Una vez que el hijo ha formado su propia familia, una vez que el hijo tiene sus responsabilidades, su pareja, sus hijos y tiene su familia y su trabajo, en ese momento el padre ya no tiene capacidad de mandarlo al 100%. Sí puede requerirle cosas, sí puede mandarlo, pero la obediencia ya no es una obligación como tal. La honra, eso sí, la honra es hasta que papá y mamá mueran. Una vez muertos, se acabó, ¿verdad? Porque si usted planea honrar a sus papás que ya murieron con una ofrenda o un altar, hermanos, eso ya no aplica para nosotros los cristianos. Dice la Biblia, el muerto ha sido puesto en el lugar de los muertos y nada tiene que ver en la tierra de los vivos. Todo lo que queramos honrar a papá y a mamá es aquí, en esta tierra. Una vez que mueren, se acabó. Pero la obediencia, hermanos, dependerá de cada familia. Mi hijo tiene 30 años y todavía depende de mí, todavía vive bajo mi techo, todavía está bajo mis reglas, pues ni modo, tendrá que obedecer. ¿Quiere ser independiente? Pues adelante, allá afuera el mundo está, el trabajo, las obligaciones y las responsabilidades. Amén. Yo sé que esto es difícil, ¿verdad? Porque yo sí conozco papás que el hijo ya tiene más de 50 años y todavía quieren que obedezca como si tuviera 9, 8 años. Ya no se puede, ya no es práctico, ya tiene hasta nietos el fulano y todavía quiere obediencia. No es por ahí, todo tiene un límite. Solamente hay un padre al que se le tiene que obedecer hasta la muerte. Y ese, hermanos, es nuestro Padre Celestial. Como cristianos, sí vivimos bajo su tutela todavía. Como cristianos, sí dependemos de Él al 100% de nuestra vida y no importa la edad que tengamos, hermanos, siempre vamos a depender de nuestro Padre Celestial. Pero hablando terrenalmente, hermanos, pues cada familia se va a manejar diferente, cada familia será de manera distinta. Concluyo, hermanos,
con las siguientes ideas. Primero, como les mencioné al principio, hace 3 domingos de este quinto mandamiento, no existen los padres perfectos. Todos cometemos errores de alguna o de otra manera. El padre que no se equivoca en esto se va a equivocar de otra manera. Yo no soy perfecto como padre. Si ustedes les preguntan a mis hijos, seguro les van a decir varios defectos que tengo, pero no existe el padre perfecto. Nos esforzamos y le pedimos al Señor que nos dé instrucción, aún así nos vamos a equivocar. Tampoco existimos los hijos perfectos. ¿O quién de aquí puede ponerse de pie y decir, yo jamás desobedecí a mi papá o a mi mamá? Nunca, en nada. Nadie. ¿Quién puede ponerse absolutamente de pie y decir, yo jamás, aunque sea en mi mente, le hice una mala cara a mi mamá? Nadie. Todos fallamos como hijos, unos más, otros menos. Nadie puede decir, no, yo obedecí al 100% en todo. Nunca desobedecí, jamás hice una mala cara, nunca estuve en desacuerdo con lo que mis papás decían. Hermanos, nadie puede decir eso. No hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Y no los habrá, hermanos, nunca los habrá en este mundo. Cuando ya vayamos a la eternidad con el Padre Celestial y seamos perfectos, bueno, otro asunto será. Pero aquí en esta tierra, mientras seamos de carne, mientras estemos batallando contra el pecado, seguiremos siendo imperfectos. Aún así, hermanos, aunque no seamos padres perfectos ni hijos perfectos, debemos orar todos los días y decirle, Señor, ayúdame a cumplir con este quinto mandamiento. Si somos hijos, si somos padres, dependiendo de nuestra vida, Señor, ayúdame a cumplir con esto. Algún día, hermanos, los que tenemos hijos bajo nuestra tutela todavía, algún día nuestros hijos se van a ir de casa, formarán sus propias familias, se harán independientes, tendrán obligaciones. Dicen algunos, ahora sí verán lo que la vida adulta cuesta, ¿verdad? Ojalá que cuando salgan de nuestra casa se vayan con un buen ejemplo de nuestra parte y que así como ellos pertenecieron a una familia cristiana, ellos puedan formar también una familia cristiana, que se casen con un hombre, con una mujer que ame a Dios por sobre todas las cosas, porque si ama a Dios más que cualquier cosa, incluso más que a él o a ella o él lo va a amar también. Un hombre que ama a Dios por encima de todo va a amar a su esposa y va a amar a sus hijos. Una mujer que ama a Dios por sobre todas las cosas va a amar a su esposo y va a amar a sus hijos también. Eso es lo más importante, hermano. Eso es lo más importante, que nuestros hijos se casen con un cristiano, con una cristiana. Y no por el asunto de legal o de otras cosas, por el asunto, hermanos, que nos aseguramos que si aman a Dios, las cosas serán mejor. El matrimonio de por sí ya es difícil, poco complicado, y cuando se lleva a cabo entre un cristiano y un mundano, hermanos, las cosas no pueden salir bien. Tenemos que orar, hermanos, por nosotros, por nuestra familia, para que este quinto mandamiento sea honrado por sobre todas las cosas. Honra a tu padre y a tu madre, dice el apóstol Pablo, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que seas de larga vida y que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has dejado en tu palabra, Dios, todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia. Enséñanos a honrar este quinto mandamiento. Oro por los padres que estamos aquí presentes, para que puedan criar a sus hijos en la disciplina y amonestación tuya, para que puedan guiarlos en tu camino, para que puedan amarlos, Señor, instruirlos, proveerles todo lo que necesitan, pero también, Señor, para que puedan disciplinarlos cuando esto es necesario. Oro por los hijos de esta iglesia, Señor, para que honren a su padre y a su madre, para que obedezcan, para que la rebeldía sea parte de su corazón. Oro, Señor, por todas las familias aquí representadas, porque solo tú, Señor, puedes guiarnos en tu palabra, y solo tu Espíritu Santo, Señor, nos puede llevar a honrar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.